Muy buenas tardes para todos, qué gusto saludarlos. Antes de comenzar la conferencia de hoy, quiero contarles sobre una nueva herramienta que tenemos para ustedes. Se trata de una biblioteca digital que recoge todos los estudios, lineamientos, recomendaciones y conceptos generados por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en la materia. Esperamos que esta herramienta sea muy útil para ustedes, que les ahorre tiempo en investigación, en la preparación de sus casos, de sus intervenciones. Y quisiera compartir con ustedes, contarles cómo acceder a la biblioteca, de manera que voy a compartir un segundo mi pantalla para mostrarles. Bueno, aquí estamos ya. Muy bien. Bueno, pues resulta que la biblioteca digital se encuentra alojada en el portal web de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, defensajurídica.gov.co. Es un motor de búsqueda bastante sencillo en donde ustedes por palabra clave van a poder encontrar todo este inventario documental. Adicionalmente, pues la biblioteca, para facilitar la búsqueda, agrupa todos sus documentos en 4 grandes colecciones. La colección de gerencia jurídica pública, donde van a encontrar todo lo relacionado con prevención del daño antijurídico, modelo óptimo de gestión, solución amistosa, pago de sentencias y conciliaciones. Asimismo, en la categoría de conceptos, que es la segunda colección de esta biblioteca, van a encontrar conceptos relacionados con extensión de jurisprudencia, otros emitidos por la Dirección de Asesoría Legal de la entidad. En la categoría de recuperación de recursos públicos, pues encontrarán temas relacionados con acción de repetición, llamamiento en garantía con fines de repetición, y en defensa internacional, por supuesto, todos los conceptos en esta materia, así como los principales laudos. Van a encontrar también en nuestra biblioteca una selección de temas en donde podrán identificar con un clic los documentos más consultados, los más descargados, los más populares entre nuestros defensores del Estado. También van a tener una sección de recomendados del mes, con una selección de los estudios, las investigaciones y los lineamientos sugeridos por nuestros expertos para ustedes. Y en la categoría de publicaciones recientes, pues tendrán acceso en un solo clic a las publicaciones más actuales, a las novedades y a los documentos recién expedidos en diversas materias. Asimismo, quiero contarles que la biblioteca cuenta con diferentes recursos multimedia que les van a permitir acceder a este conocimiento de una manera clara y sencilla. En este espacio también vamos a encontrar entrevistas con los expertos sobre temas de actualidad y en formatos diferentes como podcast, cartillas, guías, infografías. Y finalmente, pues dentro de las herramientas de nuestra biblioteca, los invitamos a consultar y a participar en la construcción de nuestro diccionario de la defensa jurídica del Estado. Ayúdanos a recoger todos los términos asociados a nuestra labor. Los estamos identificando, los estamos sistematizando, de manera que allí también podrán encontrarlos. Y van a poder explorar además a través del botón de explorar por términos toda nuestra biblioteca de esta manera. Finalmente, pues queremos compartir con ustedes una de estas píldoras de conocimiento que generamos para la biblioteca. ¿Te gustaría saber más sobre cómo funcionan las oficinas jurídicas de las entidades públicas nacionales? Presta toda tu atención y no te pierdas ningún detalle. En general, las oficinas jurídicas del Estado se valen de un modelo de contratación mixto, con abogados de planta y juristas externos. Los contratistas se dedican a realizar tareas relacionadas con la defensa del Estado, mientras que los funcionarios atienden además labores adicionales. Ahora que deseas conocer más sobre el aparato jurídico colombiano, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado añadió a la encuesta otro estudio encaminado a determinar las características de las oficinas jurídicas de las entidades oficiales. La investigación se adelantó a través de una encuesta masiva que fue dirigida a los jefes de las oficinas jurídicas nacionales. La finalidad era profundizar en la composición de los equipos de trabajo, el tipo de asignaciones que reciben, los tiempos de vinculación a las entidades y otra serie de factores útiles para elaborar una caracterización más cercana de los equipos encargados de representar el Estado en procesos litigiosos. La encuesta fue respondida por jefes de las unidades jurídicas nacionales, de los cuales 50% son mujeres y el 49% hombres.
Del 90% de las entidades que emplea abogados de planta, el 24% cuenta con más de 10 funcionarios, mientras que el 64% dispone de entre 1 y 9 juristas para dedicarse exclusivamente a la defensa de la institución. El 87% de las entidades tiene contratos con abogados externos y el 73% de estos contratos tienen vigencia de 6 meses a un año y en el 62% de las entidades el valor promedio es menor a 30 millones. Esto demuestra una baja continuidad en las labores y permite a la agencia establecer que es necesario fortalecer la planta de personal de las oficinas para garantizar el ejercicio constante de la defensa judicial. Los resultados de estos estudios permiten conocer las expectativas de los jefes de las oficinas jurídicas del Estado y a partir de ello adelantar actividades encaminadas a fortalecer su gestión en los diferentes ciclos de defensa jurídica del Estado. A continuación, quiero dar una calurosa bienvenida a nuestro experto de hoy, el doctor John Camargo, asesor de la Dirección de Políticas y Estrategias, quien abordará lo relacionado con las nulidades procesales. María Jimena, muy buenas tardes a todos mis compañeros y a todos los aquí presentes. La verdad, pues me siento muy agradecido nuevamente de estar y muy contento en esta jornada del día de hoy, que vamos a hablar sobre esta figura procesal denominada nulidades procesales. Entonces, yo creo que podemos ir como estableciendo las reglas del juego. Todos ya sé que varios de los aquí asistentes han estado en algunas de mis charlas. Digamos que yo no tengo problema alguno. Digamos, voy a hacer como unos espacios para que ustedes puedan preguntar. Entonces me alzan la mano y voy a estar pendiente como del chat. Y al final, pues digamos, redondearemos con las inquietudes que hagan falta. Entonces, digamos que me van a tener un poquito de paciencia porque en otro computador tengo mi presentación y aquí les voy a estar dirigiendo. Entonces voy a estar también mirando el chat de manera continua. Entonces ya les voy a poner mi presentación con el fin de dar comienzo a esta charla. Un segundo, por favor. Ya pueden ver mi presentación. Si alguien me puede decir, por favor. Sí, señor, ya se ve. Perfecto, Lilian, muchísimas gracias. Bueno, entonces ya pues sin más preámbulos, vamos a empezar. Y pues digamos que yo creo que en el tema de las nulidades procesales, pues digamos que hay yo creo que hay como unos vacíos o una falta de claridad respecto de lo que son las nulidades, respecto de para qué sirven las nulidades y obviamente la idea es aclararlas acá. Como tal, las nulidades procesales o la definición de nulidades procesales no la vamos a encontrar obviamente en el Código General del Proceso, ni mucho menos en el Código de lo Contencioso Administrativo, que realmente en este tema particularmente hace una remisión considerable, casi que en todos los aspectos, a las disposiciones contenidas en el Código General del Proceso. Entonces acá, pues digamos, yo tengo dos sentencias que me gusta mucho siempre exponerlas y ojalá la tengan ustedes presente para que las puedan descargar y estudiar, que en primer lugar es la sentencia C394 de 1994. Estamos acá en el concepto, ¿alguien me puede decir que no, si pueden ver el slide del concepto? Sí, señor, sí se ve. Perfecto. Entonces miren que esa sentencia, la sentencia 394 de 1994, pues básicamente cuando hablan de régimen de nulidades, nos dicen que la nulidad es la ineficacia del acto procesal o es la figura que produce la ineficacia del acto procesal que se realiza con violación de los requisitos que la ley instituye para su validez. Es decir, cada vez que yo levanto la mano como apoderado del Estado diciendo o manifestándole al operador judicial que estamos frente a una nulidad, le estoy diciendo que está afectando, que hay un acto procesal que está afectando la validez
Obviamente no voy a decir de todo el proceso porque digamos que antes bajo las normas dispuestas en el Código de Procedimiento Civil, pues digamos que sí se decantaba que yo comenzara y casi que se anulaba todo el proceso. Hoy en día eso no existe. Hoy en día eso es completamente exótico. Entonces realmente es preferible que diga eso. La nulidad es una figura jurídica por medio de la cual yo como apoderado judicial voy a levantar mi mano o voy a manifestarle al juez, ¿sí?, que hay un fenómeno que afecta la validez de una actuación procesal. Por eso se dice que a través de ellas se regula la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso. Esta sentencia es muy importante que la tengan en cuenta, ¿sí? Porque resulta que acontece que nos trae el concepto del debido proceso y eso ya nos pone, doctores, digamos que en otra situación. Nos pone como a pensar que hay que salirnos de la caja del Código General del Proceso, y ya lo vamos a ver más adelante, para irnos, ¿sí?, a la definición del debido proceso y a establecer efectivamente de dónde viene ese debido proceso y cuál va a ser ese marco general que va a regular las nulidades procesales. Hay otra sentencia, que es la sentencia C725 del año 2010, que también efectivamente nos habla de las nulidades procesales y las define como aquellas irregularidades que se presentan en el marco de un proceso que vulneran, ojo otra vez, no lo reiteran, el debido proceso y que por su gravedad el legislador y excepcionalmente el constituyente le atribuye una consecuencia jurídica que es generar la invalidez de determinado tipo de actos procesales. Entonces digamos que acá, si tratamos de desmenuzar un poco lo que nos dice esta sentencia, pues ustedes mirarán allá en la presentación que tenemos como 3 temas importantes, ¿sí? Lo primero, que las nulidades son de carácter taxativo, es decir, únicamente existen como nulidades aquellas que establece el legislador, es decir, o están consagradas en la Constitución o están consagradas en la ley, pero de ninguna manera yo me puedo inventar, digamos, una figura jurídica que establezca una nulidad si no está enmarcada dentro de esa referencia jurídica. Lo segundo, nos habla de la gravedad. Cuando nos habla de la gravedad significa que no cualquier irregularidad, doctores, produce una nulidad procesal y por ende la invalidez de un acto procesal. Porque fíjense que tenemos una característica de carácter cualitativo que es completamente importante y determinante para entender la materia, ¿sí? Que es que no cualquier vicio genera una nulidad. El vicio debe ser grave para que eso la genere. Entonces, ese es como el segundo llamado que nos hace esa sentencia. Y en tercer lugar, vuelve y nos dice, ¿sí?, cuya consecuencia jurídica pues, va a ser una sanción. ¿Cuál va a ser esa sanción? En la invalidez. ¿De qué? De un acto procesal. Pero adicionalmente nos habla de una vulneración al derecho constitucional del debido proceso. Entonces, digamos que tengamos esta sentencia, me parece que es muy, muy clara, y en esta referencia de la definición, pues realmente es de gran ayuda para comenzar, obviamente, a ilustrar todo el tema de las nulidades procesales. Para ir, digamos, a manera de embudo, ¿sí?, pues toca comenzar, doctores, por definir qué es el debido proceso. Muchas veces yo escucho a mis colegas, pues sí, ustedes son mis colegas, los defensores del Estado, a estudiantes en especialización, a estudiantes de diferentes cursos, que uno les pregunta como profesor, cuénteme qué es el debido proceso. No, o sea, usted no se imagina, o sea, es decir, todos sabemos que existe, pero nadie me lo puede definir. Y nadie me lo puede definir de manera específica. ¿Qué es ese derecho al debido proceso? Entonces la gente lo confunde con el derecho de contradicción, la gente lo confunde con el derecho de defensa, ¿sí? Pero eso no es un debido proceso. Esas situaciones, ese tipo de derechos, claro que hacen parte de esa garantía constitucional, pero eso no es el debido proceso. Entonces, la verdad, para que todos estemos alineados a lo largo de esta charla y aquí en un futuro, cuando nos consulten,
vamos a definir el debido proceso tal y como aparece en esta definición que les traigo. Si tiene una mejor, pues bienvenida. Pero lo vamos a ver así. Es el conjunto de garantías, doctores, que protegen a un ciudadano, ¿cierto?, que está sometido a cualquier tipo de proceso judicial, sea por la parte activa o sea por la parte pasiva, y que le asegura durante toda la vida del proceso que ese proceso se va a llevar a cabo con un recto y cumplimiento deber, ¿sí?, de la administración de justicia, de la seguridad jurídica y fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho. Entonces, es decir, que el debido proceso abarca eso, ¿sí? Esa es la garantía que yo tengo como parte procesal, como ciudadano, ¿sí?, de que no se me vulnere. ¿Qué dijimos? Ni una solución que no esté marcada conforme a derecho, ¿sí?, que se me asegure una recta y cumplida administración de justicia y que se me brinde seguridad jurídica. Ese es el debido proceso, es mi conjunto de garantías. Entonces, fíjense que como ese es un conjunto de garantías, obviamente, dentro de ese conjunto de garantías está el derecho de defensa y obviamente el derecho de contradicción. Entonces, el debido proceso no es sinónimo del derecho, del derecho de contradicción, no es sinónimo del derecho de debida defensa, ¿sí? Porque es un conjunto de garantías en el cual de ese conjunto, uno de los derechos que lo compone es el derecho a la defensa. Entonces, ya teniendo en cuenta que es el debido proceso, pues me parece como determinante, ¿sí?, mirar qué nos dice la Constitución sobre el particular. Y cuando uno piensa en debido proceso, doctores, uno se tiene que ir necesariamente al artículo 29 constitucional, ¿sí? Y entonces tiene que ir como desmenuzándolo. Ah, se me pasó la presentación. Y cuando ya uno lee el artículo 29, pues uno ya va a establecer ahí qué es lo que dicen acerca del debido proceso, porque tampoco lo anuncian. Simplemente, el artículo 29 de la Constitución dice que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y nos dice algo muy importante. Dice que es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación al debido proceso. Y esto nos pone otra vez a pensar. Es decir, si el marco constitucional del artículo 29 comienza a hablar de nulidades procesales, o sea, que es el marco general, ¿sí?, que nos dice que efectivamente hay una garantía constitucional del debido proceso, e inmediatamente nos mete en el tema de los medios de prueba diciéndonos que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso, pues no nos queda otra que, en primer lugar, discutir o analizar cuál es la diferencia entre prueba ilegal y prueba ilícita. ¿Cierto? Porque resulta que, claro, cuando a mí me dicen que es nula de pleno derecho la prueba que se obtiene con violación al debido proceso, yo aquí ¿qué digo? Yo digo, se están refiriendo a la prueba ilegal o a la prueba ilícita, porque las dos tienen consecuencias completamente diferentes. Entonces ahora comencemos a definirlas. No sé si alguien si está habilitado, alguien me podría, por ejemplo, ayudar con esa definición. Alguien me podría decir, sí, John, la diferencia entre prueba ilegal y prueba ilícita es esta. No sé si alguien se atreve o no se atreven a decirme como cuál es esa diferencia. De una manera sencilla. Ninguno, doctores. Los veo muy calladitos. Y ninguno me ha alzado la mano. Entonces, y aquí ya me alzaron la mano. Perdón. Entonces voy a darle la palabra. Porque es que esa es la idea. La idea es que todos participemos. Tengo tres personas que me levantaron la mano. No sé si Diego me podría ayudar con el doctor Juan Anderson, que levantó la mano y lo escuchamos ahí. Listo, ya puedo. Doctor Juan. Doctor Juan, me levantó la mano. Doctor Palva, Juan Palva. Doctor Juan, cuénteme para usted cuál es la diferencia entre una prueba ilegal y una prueba ilícita.
Doctor Juan, yo creo que usted tiene el micrófono apagado probablemente. Bueno, ya me bajó la mano el doctor Juan. Doctora Miriam Donado. Doctora Miriam, tiene el micrófono apagado. Si lo puede prender, sería... Si puede prender, por favor, el micrófono. O algo nos está fallando. No, señor, les estoy enviando para reactivar el audio. Ah, micrófono perfecto, del gracias, origen. Diego. Doctora Miriam, la escuchamos. O doctor Juan, el que quiera. ¿Será que tenemos problemas de del tema del chat? Porque la idea es escucharlo y la idea es que esto sea como entretenido y no se aburran únicamente viéndome a mí. Entonces, sí, tienen el micrófono apagado, pero pues la idea es que ya desde acá, desde la agencia, les habilitamos el micrófono. La idea es que ya pueden hablar, pero yo sí los veo apagados, tanto el del doctor Juan Anderson como el de la doctora Miriam. Y el de la doctora Juana, pero es que nosotros aquí lo podemos habilitar. En la parte inferior izquierda de sus pantallas pueden activarlo. Ya tienen los permisos. Mire, el ingeniero Diego nos está diciendo que en la parte izquierda de sus pantallas tienen el permiso. El doctor Juan ya lo deshabilitó, ya lo podemos escuchar. Algo nos está fallando en el tema. No, dice que es imposible, no sé, algo nos pasa. Bueno, mientras que solucionamos el problema técnico, probablemente, lo recomiendo, ingeniero Diego. Dice que, aquí me están diciendo que en la pantalla no les aparece la opción de encender el audio a los que quieren hablar. Vale, ya lo... Vamos a ir avanzando y luego hablamos de esto. ¿Qué entendemos por prueba ilegal y por prueba ilícita, doctores? ¿Sí? Por prueba ilegal, vamos a entender que es toda prueba que se allega a un proceso judicial vulnerando las formas de incorporación a dicho proceso, es decir, vulnerando el procedimiento. Sencillo. O sea, existen unas normas, un procedimiento, y cuando yo vulnero o incorporo o allego una prueba al proceso judicial vulnerando ese procedimiento, eso es lo que se considera una prueba de carácter ilegal. Pero una prueba ilícita, doctores, es aquella prueba que se obtiene con violación de un derecho fundamental. Situación gravísima. Ya. Entonces, muchas veces nos gusta hablar de la prueba ilegal, de la prueba ilícita, porque frente a determinado tipo de nulidades que yo quiero interponer, el juez le da una valoración diferente dependiendo del tipo de prueba que sea, y pues obviamente el juez tiene la razón, ¿sí? Porque obviamente las consecuencias jurídicas de declarar una prueba de carácter ilícito o una prueba de carácter ilegal son completamente diferentes, y ya la veremos más adelante. Pero mire, ¿cuáles van a ser esas consecuencias jurídicas, doctores? Entonces, cuando uno dice, ¿qué va a pasar cuando hay necesidad de excluir una prueba obtenida con violación al debido proceso? Entonces, tenemos aquí la primera regla. ¿Qué decimos? Y pueden mirar la pantalla ya, que si se advierte la ilicitud al momento de admitirla en la audiencia inicial o en el trámite incidental, sea el caso, esa prueba se debe excluir, ¿cierto? Segundo, si se advierte el vicio al momento de los alegatos de conclusión, el juez la debe excluir antes del fallo. Digamos que tenemos esos dos momentos que son completamente determinantes. Y acá el juez va a decir, ¿sí?, que va a operar una sanción constitucional. ¿Cuál sanción constitucional? La que está establecida en el artículo 29, y nos van a decir que claramente, obviamente, pues excluye la prueba por una violación constitucional al debido proceso. Entonces, también es importante determinar que la prueba que se practica, doctores, en una
actuación que es declarada nula siempre va a conservar su validez, ¿sí? Y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de contradecirla. Esto significa, no otra cosa, que si la actuación fue declarada nula, la prueba no sigue ese mismo cauce. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en el principio de las nulidades, ¿sí? Que si la prueba cumplió el fin para lo cual fue llevada el proceso, pues obviamente no nos van a dejar excluirla como tal. Entonces acá, antes de pasar a los principios que rigen las nulidades, también es muy importante hacer referencia a esto. Que si yo tengo una prueba de carácter ilícito y esa prueba es determinante para que el juez falle, es la única posibilidad, doctores. Es la única posibilidad, y perdón que les diga esto de manera tan contundente, de que se anule todo el proceso judicial. Es la única posibilidad que yo tenga una prueba de carácter ilícito, es decir, aquella que se viola o que se obtiene violando un derecho fundamental. Y si esa prueba es determinante para que el juez falle, obviamente fallando a favor, en contra de nosotros y a favor de la contraparte, se supone, pues es la única manera de que yo pueda efectivamente anular todo lo actuado por una prueba. Pero si la prueba es ilegal o es ilícita y no es determinante, nos debemos remitir allá a esa presentación que ustedes tienen en sus pantallas, que yo la tengo en el computador de acá al lado. Y en ese evento debemos aplicar esas reglas de exclusión. ¿Sí? Excluyo la prueba o no la tengo en cuenta al momento de hacer la valoración probatoria. El proceso no lo voy a declarar nulo. Yo sigo con lo que va. Si la actuación en medio de la cual se incorporó el medio probatorio es declarada nula, pero la prueba no está viciada de nulidad, porque son dos cosas diferentes, me quedo con lo que yo obtengo la prueba y sigo el proceso para adelante. Entonces, mucho cuidado, porque yo sí he visto, digamos, asesorías que nos llegan a la agencia y llegan y nos preguntan, dígame, el juez, ¿por qué me falló o no me aceptó el incidente de nulidad si la prueba fue incorporada de manera ilegal? Y uno puede decir, pues bueno, fue incorporada de manera ilegal, ¿sí? Pero la prueba cumplió su fin. Y además usted no alzó la mano en su momento. Lo que podemos hacer es repetir la actuación, pero ojo, pero si la actuación es por repetirla, porque voy a practicar el mismo medio de prueba con la misma consecuencia jurídica, me van a decir lo mismo o voy a lograr aprobar lo mismo, pues digamos que no tiene como un asidero. Entonces es como muy importante. Pero ojo, pensemos que hay una prueba, y aquí me están pidiendo un ejemplo, el doctor o la doctora Hernández, de una prueba ilícita, una prueba obtenida con violación, pensemos, no, pues a un derecho fundamental, pensemos a la libertad. Que yo tenga, por ejemplo, que yo haya inducido una confesión a través de una coacción. Que yo lleve un testigo coaccionado. Y si, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, que habitualmente siempre me dicen, es que la confesión, yo aquí todo cómodo, es que la confesión, pero yo así soy relajado, ¿sí? Es que la confesión es prueba determinante porque, claro, existe un medio de prueba que está establecido en el Código General del Proceso y puede ser determinante, claro. Yo confieso los hechos, ¿sí? Que juegan en mi contra y juegan a favor de la contraparte, pero yo pude estar coaccionado. Y si yo pude estar coaccionado, fíjense que ese medio probatorio, al final, ¿sí? Me van a decir, si es el único medio probatorio que yo tengo para decantar un proceso en mi confesión, pues todo el proceso está viciado de nulidad. ¿Estoy claro con el ejemplo? O un proceso donde hayan unos testimonios que sean la prueba determinante para que el juez falle en X o Y sentido, y los testimonios se hayan obtenido con coacción, obviamente, del testigo. ¿Qué afectó? Se afectó la libertad del testigo. ¿Sí? ¿Afectó un derecho fundamental? Claro que afectó un derecho fundamental. El juez puede fallar en contra aún del demandante, ¿sí? Con esos testigos coaccionados, o cuando la parte la obligaron a confesar, ¿sí?
pues claramente estamos en presencia de una prueba ilícita y claramente estamos en ese punto, se caerá, digamos, todo el proceso. No sé si soy claro ahí, doctor o doctora Hernández, es que no sé, perdón, ¿sí? Pero espero que con el ejemplo haber sido claro. ¿Mm? Entonces, a ver si logramos ver cómo una prueba ilícita puede efectivamente tumbar todo el proceso. Ahora bien, vamos a ver, hablo de los principios, ahorita hablo un espacio para preguntas, porque yo sé que se generan siempre preguntas en este tema. Cuando uno habla de las nulidades procesales, y para poder, doctores, efectivamente alzar la mano, solicitarle al juez, interponer la nulidad, nunca vamos a hablar de interponer un incidente, ¿no? Salvo en lo contencioso, ¿sí? Los incidentes de nulidad a la luz del Código General del Proceso ya no existen, ¿sí? Simplemente son solicitudes que usted hace al juez. Pero para poder solicitarla, usted tiene que entender esa nulidad dónde cabe, ¿sí? Y si esa nulidad cumple con unos requisitos, y si esa nulidad, doctores, está marcada en los principios del fenómeno figura jurídica que estamos hablando en el día de hoy. Y la primera característica o la primera evaluación que va a hacer el juez es mirar el principio de esa taxatividad. Y aquí nos preguntamos, esa nulidad que el abogado está alegando, que el abogado está solicitando, ¿está establecida en la ley? ¿Cabe en el marco constitucional del artículo 29? Si no cabe, no hay nulidad. Porque como lo vimos en las sentencias que les expuse inicialmente, la nulidad únicamente puede ser establecida por el legislador y excepcionalmente por el constituyente, tal y como lo dijo la Corte Constitucional en su momento. Y es un principio que aún se mantiene. No pueden haber nulidades diferentes a las establecidas en el Código General del Proceso y en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Segundo, trascendencia. ¿Qué significa esa palabra? Que la nulidad tiene que ser trascendente. Significa, y juega un poco con el tema de la gravedad, ¿sí? Que habíamos visto también en la segunda sentencia, que nos dice que realmente que hay una comisión real de un agravio, ¿sí? Específico a la garantía de las partes o los terceros involucrados en el proceso judicial. Y obviamente, ¿por qué? Porque es que la nulidad no está concebida en interés de la ley. La nulidad está concebida en la protección de esas garantías a las personas que participan en el proceso. Mire una cosa muy importante, ¿sí? Cuando hablamos del principio de trascendencia, yo aquí recopilo dos temas. Puede ser a las partes o a un tercero. Y miren que efectivamente cuando vimos la sentencia, la segunda sentencia, proferida por el Consejo de Estado, ahí hablan de la comisión grave a un ciudadano. Es decir, que cuando el juez analice esa nulidad bajo el principio de la trascendencia, va a mirar a quién afecta, a la persona. No va a mirar si afecta un procedimiento. No va a mirar si afecta, digamos, que se saltaron la ley en alguna formalidad. No, no interesa, digamos, no están dadas en interés de la ley, están dadas en interés de la persona. Entonces a mí me dicen, digamos, al juez le van diciendo, pero perdón, es que no se tuvo en cuenta la forma prevista en el artículo tal, 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 numeral tal. Y el juez dice, cumplió su propósito, se afectó un derecho fundamental, se afectó una garantía en una parte, se afectó una garantía en un tercero. No, bueno, sigamos. Entonces es por eso que cada vez se hace más difícil, ¿sí?, poder efectivamente, uno, esa levantada de mano, esa solicitud de la nulidad, que el juez la acepte para que se repita o se invalide una actuación, cada día va a ser más difícil. Eso no era como antes, que a la luz de lo que estaba establecido en el Código de Procedimiento Civil, uno decía, uno ahí pescaba una nulidad, detallaba en el marco del proceso una nulidad y se caía todo el proceso. Hoy en día no es así. Ya les dije, para que se caiga un proceso, ya vimos una, ¿cierto? Nos falta ver otra. Pero para que se caiga un proceso en su totalidad, eso es ya palabras mayores.
Una nulidad únicamente va a afectar la actuación. Por eso ese jueguito que antes tenían, sobre todo los abogados de la contraparte, que se esperaban hasta el final y ya habían percibido la nulidad, ¿sí? E interponen la nulidad para que, obviamente, jueguen otra vez con los términos, la prescripción de los derechos y demás. Eso ya no va, ¿sí? Y además hoy el juez es mucho más estricto para que pueda acceder a una nulidad, no únicamente de nosotros, también de los apoderados de la contraparte. En un ejercicio de carácter cuantitativo que tratamos de hacer desde la dirección, estudiamos, digamos, una muestra representativas de incidentes de nulidad interpuestos por apoderados defensores del Estado. Y pues realmente el 90% de las nulidades se caen, no las acepta, el juez las rechaza. Y creen que es que, ay, es que el juez, la verdad, no quiere a la entidad, es que el juez no me quiere a mí. No. O sea, la verdad yo he visto que casi todos los jueces deciden en derecho. Pero si usted no cumple con esos principios, no cumple con los postulados constitucionales y no cumple con los postulados legales, pues obviamente el juez no le va a aceptar ninguna nulidad. Y obviamente, pues también el juez siempre la va a analizar a la luz de esos principios. Lo que pasa, doctores, es que uno como abogado, muchas veces cuando uno le hablan de principios, pasa eso por alto. Lo pasa por alto. Sin saber que ahí está la dimensión de dónde debe comenzar nuestra defensa y nuestra debida actuación. Por eso mi llamado, digamos, los quienes estuvieron la pasada en clase de prueba testimonial, en clase de derecho laboral, en ese tema de nulidades, siempre me oirán hablar de principios. El que no sabe los principios, ¿sí?, del tema que estamos hablando, no va a saber nunca defender ni utilizar ni un medio probatorio, ni una figura jurídica, ni analizar un fenómeno jurídico, porque no va a poder comenzar. Y como no va a poder comenzar, pues tampoco va a poder terminar. El tercer principio, doctores, es el principio de la convalidación. El principio de la convalidación no es otra cosa, o conlleva predicar que la nulidad, ¿sí?, se enmienda por el consentimiento expreso o tácito a las partes. Es decir, ya vimos, si el principio de convalidación nos dice que la nulidad, ¿sí?, o la nulidad que vicia invalidez el proceso judicial o la actuación procesal, ¿sí?, pues es a favor de una persona y no es a favor de la ley, pues es obviamente que quien convalida la nulidad únicamente pueden ser las partes o el tercero, digamos el tercero afectado. Entonces acá es expreso, si como partes decimos no hay problema, o como parte afectada pueden seguir con las actuaciones, no importa que sea viciada de nulidad, eso es un consentimiento expreso. Y es tácito cuando se agota una etapa procesal y nadie levantó la mano. Se entiende convalidada la nulidad procesal. No es que yo vaya a salir ya terminando la etapa probatoria, yo me acuerde por allá que sí que hubo una irregularidad, por favor, sí, declaren la nulidad del medio probatorio cuando ya se cerró la etapa probatoria. ¿Ya para qué? Se entiende convalidada por usted. Entonces, por favor, entendamos que el periodo para que yo convalide, ¿sí?, una nulidad es por las etapas, diferentes etapas del proceso. Sigamos con la siguiente principio, es la instrumentalidad de la nulidad procesal. Este principio nos dice que ninguna nulidad va a proceder cuando el acto irregular, ¿sí?, ha cumplido la finalidad para lo cual estaba destinado. Es decir, si se cumplió la finalidad del acto, no se vulneró un derecho fundamental, seguimos de largo. O sea, no procede ninguna nulidad. El siguiente principio, preclusión, que va muy atado al principio de convalidación. Dice que si la nulidad no se alega en el momento adecuado, ¿sí?, en el momento procesal establecido en la ley, ¿sí?, quedará completamente subsanada. Y por último, tenemos el principio de residualidad. ¿Y qué nos dice el principio de residualidad, doctores? El principio de residualidad nos dice que solo procede la nulidad procesal cuando no existe otro medio para subsanar el acto irregular. Ejemplo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tuve la oportunidad para excepcionar y no excepcioné
lo que debía excepcionar en su momento, pero lo quiero subsanar con una nulidad, el juez me va a decir, no señor, usted ya tuvo la oportunidad para subsanarlo y era a través de otra figura jurídica que era la excepción. Y si usted no lo hizo, porque se lo olvidó o por vivo, ¿sí? No voy a valer la solicitud o no voy a considerar su solicitud de nulidad procesal. Entonces, digamos que esto ya nos pone, doctores, en unas reglas extremadamente estrictas. Tan estrictas es, ¿sí? Que ya se lo venía diciendo. Muchos jueces llegan por montones de nulidades y el juez se cansa. Y el juez se cansa y luego uno dice, es que el juez me tiene cosa. No, no es que el juez le tenga cosa, doctor o doctora. ¿Sí? Es que definitivamente pues la nulidad debe cumplir un propósito, pero sobre todo hay unos principios más grandes, el principio de eficacia procesal, ese principio de celeridad, ese principio de economía. Yo no me puedo quedar toda una vida en un proceso judicial a punta de nulidades. Entonces digamos que eso queda hoy en día muy regulado y muy protegido por parte del operador judicial, obviamente, en cumplimiento de la ley, y ya no es tan fácil, si usted no tiene en consideración todo lo que les acabo de explicar, de interponer una nulidad. Yo quisiera, en este momento, vamos a abrir un espacio de preguntas para luego ya hablar de las nulidades más en detalle. Voy a detener un poquito aquí el video para observar el chat, mirar quién levanta la mano y abrimos un espacio de preguntas. Porque es que luego pasamos a otro tema y ya nos quedamos sin preguntas. A ver si alguno tiene la mano levantada. No veo a alguien, 246 personas. Hay un asistente que me está levantando la mano, que dice, no, de los espectadores. Ingeniero Diego, no sé si me puede ayudar, alguien me está preguntando, o alguien se le quedó la mano arriba. Doctora Miriam Donado. La señora Miriam, sí señor, ya le di la palabra, ya tiene permiso. Doctora para el Miriam, la micrófono. escuchamos. De pronto se le quedó la mano levantada. Doctora Miriam, si se le quedó la mano levantada, la invito a bajar su manito y voy a responder unas preguntas que tengo en el chat para que luego no me quede yo sin responder la mayoría de preguntas y que de repente, pues digamos, ustedes no pueden prender el micrófono o algo así por el estilo. Entonces, vamos a responder las preguntas en este momento que se encuentran en el chat. Y la primera pregunta me la hace o no la hace a la agencia la doctora Gloria Urán. Y más que una pregunta, es que hace una anotación, dice que es una figura procesal vital, completamente de acuerdo. Dice que el problema es que le tienen miedo y piensan que es excepcional, y no es así. Yo no he perdido ninguna nulidad hasta la fecha. Doctora Gloria, felicitaciones, ¿sí? Y realmente lo que usted dice es muy cierto, hay que tener claridad con respecto a la misma, porque muchas veces hay muchas nulidades y porque no las ven establecidas en el marco del Código General del Proceso, se les olvida, ¿sí?, que esa nulidad y ese gran marco que está establecido del debido proceso en el artículo 29, ahí pueden caber muchas situaciones que no están expresamente taxativas, pero que yo sí puedo convertir una irregularidad, no es que yo la convierta, hay irregularidades que realmente vician ese debido proceso o ese conjunto de garantías constitucionales establecidas a favor de los ciudadanos que participan en un proceso. La doctora Sandra Munevar nos pregunta que si las nulidades procesales son netamente jurisdiccionales o también puede alegarse en el proceso administrativo, doctora. Doctora Sandra, su pregunta es vital y sobre la misma, pues realmente es que el marco constitucional del artículo 29 de la Constitución Nacional, pues claramente aplica para todo tipo de procedimientos, ¿sí? Y las nulidades establecidas de procedimiento administrativo, cuando el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo hace referencia a la figura de la nulidad,
siempre nos remite a las establecidas en el Código General del Proceso. Pero para cualquier efecto, digamos, en el procedimiento administrativo, aplicaría cualquier vulneración a una garantía procesal para los ciudadanos que participan en el proceso, ¿sí? Porque digamos que el marco es muchísimo más amplio. Esa pregunta me la han hecho frecuentemente y me parece que es completamente determinante. Ahora vamos a ver las causales de nulidad, doctores, y están contempladas en el artículo 133 del Código General del Proceso. La primera causal nos dice que es cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o competencia. Pues, doctores, parece que puede ser exótico, ¿cierto? Puede ser exótico, ¿sí? Que ustedes me digan, pero ¿cómo así que el juez, ¿sí?, vaya a actuar en un proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia? Pues recuerden, claro, pasa, ¿sí? Pasa esta situación y si el juez efectivamente ya está declarada que no tiene jurisdicción y tiene competencia, pues digamos que efectivamente no podría seguir conociendo el proceso y es una causal de nulidad. La primera causal de nulidad es exótica, doctores, sí, lo entiendo, pero ¿qué pasa? Puede pasar. Y acá, si los invito a hacer una interpretación armónica, como lo estoy estableciendo acá, con los artículos 16, con el artículo 138, inciso primero, y el artículo 139, inciso segundo, que nos hablan del mismo tema, para que a ustedes les quede conforme. Esta causal completamente clara, no la van a poder entender si no hacemos una revisión de ese artículo 138. Pero vamos a hablar ahorita de una cosa muy importante, que es el artículo 16, que ya les dije, está atado a ese numeral a la primera causal de nulidad establecida en el artículo 133 del Código General del Proceso. Y miren, y aquí se los copio todo, ¿sí? El artículo 16 habla de la prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y competencia. Sé que muchos, por desconocimiento, porque se nos olvidó, no sabemos qué es la prorrogabilidad de la competencia, ¿sí? Y lo vamos a decir en palabras sencillas. La prorrogabilidad de la competencia significa, o no es otra cosa, que es esa figura que se genera, que cuando, a pesar de que el juez no es competente, el vicio es subsanable y el juez puede dictar válidamente sentencia. Entonces recordemos que hay unos factores de competencia, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Digamos que si yo, como parte, no levanto la mano diciendo que el juez no es competente, la competencia se entiende prorrogada. ¿Qué significa esa prorrogabilidad? Esa prorrogabilidad se entiende que el juez que conoce el proceso y si usted no levantó la mano, el juez puede dictar válidamente sentencia. Eso es la prorrogabilidad de la competencia. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahora bien, ¿qué nos dice este artículo 16? Dice, la jurisdicción y competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. ¿Qué es el factor subjetivo y funcional? ¿Sí? ¿Cuáles son esos factores subjetivos o funcionales? Pues que el juez de conocimiento de lo contencioso no me puede dictar una sentencia, ¿sí? Que le corresponde a un juez ordinario laboral, eso sí, es una competencia que no es de carácter prorrogable, ¿sí? Entonces digamos que eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero ¿qué nos queda? ¿Qué factor nos queda? El factor territorial. Y el factor territorial sí es prorrogable, porque fíjense que aquí están diciendo que la jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Es decir, que eso que les estaba diciendo, que el juez, aún siendo incompetente, podría dictar sentencia, pues nos quedaría únicamente como atado al tema territorial, ¿cierto? Pero ojo, porque es que esa prorrogabilidad es para efectos de que la sentencia sea válida. Porque mire que este artículo 16 nos dice que todo lo actuado por el, digamos, en presencia del juez, con conocimiento del juez, así sea incompetente por el factor subjetivo y funcional, va a conservar validez, ¿sí? Salvo la sentencia, que esa sentencia sí será nula.
Y entonces, ¿qué nos van a decir acá? Este artículo 16 nos dice, ojo, si bien el juez no es competente, todo lo actuado va a tener validez, pero lo único que no actuó, que va a ser válido, ¿sí? Pues va a ser la sentencia que él profiera. Entonces aquí nos dice, listo, o sea que todo queda válido. Y yo digo, no, no es tan sencillo, ojo, por una sencilla razón. Porque resulta, ¿sí?, que tenemos otras las normas que nos dice que únicamente el juez que escucha los alegatos de conclusión puede dictar sentencia. Y esto es razón de que, doctores, del principio de mediación. Es decir, el juez que conoce los alegatos de conclusión no se puede quedar con la percepción que tuvo otra persona. Él tiene que cerrar esa percepción, él tiene que cerrar esos argumentos, esa definición de problemas jurídicos que hacen las partes, escuchar a las partes y entender qué fue lo que pasó en el proceso. Entonces aquí, claramente, pues yo esto no lo puedo ver de manera aislada, ¿sí? Con ese requisito que exige que el juez que me dictó sentencia debe ser el mismo que escuchó los alegatos de conclusión, porque no tendría sentido. Entonces acá, digamos que esta norma, ahí sí tiene que verse, doctores, de manera armónica, ¿sí? Y yo diría que no solamente tendrá que, obviamente, pues, quedará invalidada la sentencia y tendrá que proferirse nueva sentencia, sino que también se tendrá que repetir los alegatos de conclusión para que el juez, ahora sí competente, escuche o lea, según, según sea el caso, los alegatos de conclusión y pueda emitir una sentencia. Espero ser claro con el tema, porque digamos que ese tema siempre como que lleva a muchas inquietudes. Espero ser claro. Entonces, y el segundo inciso, sí ya nos da más luces, porque dice que la falta de competencia por los factores distintos del subjetivo funcional es prorrogable, es decir, que la sentencia es válida cuando no se reclame en tiempo por las partes, ¿sí? Y el juez podrá seguir conociendo del proceso. Entonces eso es como muy importante que lo tenga en cuenta. Entonces digamos que cuando no se alegue oportunamente lo actuado, conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente. Pero ojo, tenemos que ver que la competencia o la no competencia sea de carácter improrrogable. Entonces digamos que es muy importante que tengamos en cuenta ese artículo. Me están preguntando, el doctor Juan Brito dice que se extravió. Estamos hablando del artículo 133 y el artículo 16 del Código General del Proceso. ¿Por qué, doctor? Las causales de nulidad, doctor Juan, de repente, no sé, se le fue la señal o hablé demasiado rápido, ¿sí? Nos dice, estaba hablando, nos establece de manera taxativa cuáles son las causas o las causales de nulidad del Código General del Proceso. La primera nos habla cuando el juez actúa en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o competencia. Y yo les estaba diciendo que necesariamente requiere una interpretación armónica con el artículo 16, con el artículo 138, inciso primero, y el inciso segundo, el artículo 160, y el inciso segundo del artículo 139, ¿sí? Hice hincapié en el artículo 16 del Código General del Proceso, que nos habla de la prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y competencia, ¿sí? Para que entendamos efectivamente cuándo es nula la sentencia, ¿sí? Cuando no hay prorrogabilidad de la competencia. Y aquí expliqué que la competencia no era prorrogable en ningún evento por los factores subjetivo y funcional, siendo que el factor territorial sí era prorrogable, lo que significaba que la sentencia emitida por el juez que no es competente y respecto al cual no se alegó la falta de competencia, esa sentencia será válida. Pero la sentencia será nula, cuando se declara la falta de jurisdicción y competencia por los factores subjetivo y funcional. Una vez se declara, si se alcanzó a dictar sentencia, la sentencia es inválida y expliqué que en ese caso
no solamente sería la sentencia, sino también habría que devolvernos y que habría que repetir los alegatos de conclusión. ¿Por qué? Porque ningún juez puede, porque tenemos otra normita, que ya se lo dije anteriormente, que nos dice que el juez que escuchó los alegatos es el mismo que nos tiene que dictar sentencia. Entonces, si me quedo solo con el artículo 16, pues voy a quedar con una visión muy limitada, porque me toca hacer, obviamente, una interpretación armónica con las demás disposiciones. Doctor Juan, ¿he sido claro? ¿Y todos los demás? Si logré cerrar bien la idea ahorita, en este último momento. Juan Brito. Estoy pendiente, perdón que les apagué la mía, no, el doctor Juan no olvida avisar, dice que hay que hilar fino en estos casos. Y estamos completamente de acuerdo, doctores. Por eso es que apenas, a pesar de que el tema puede que sea muy corto, si usted no hila fino, como bien lo dice el doctor Juan Manuel Villamizar, ¿sí? Y no ve todo con interpretación armónica, pues se va a perder. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sigamos. Yo voy a estar pendiente igual del chat, doctores. Voy a, por un momento, apagar mi camarita porque si no, no los veo a ustedes y pues me interesa más verlos a ustedes porque ya sé que me están escuchando y saben que yo estoy acá. La segunda causal de nulidad se da cuando el juez procede contra con providencia ejecutorial superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente una respectiva instancia. Claramente, pues si sucede una situación de estas, claramente una causal de nulidad. Creo que la explicación, pues digamos, una mayor explicación que dar. Entonces, digamos que hay que ser claro en este aspecto. Luego, doctores, nos dice la tercera causal de nulidad que se presenta cuando se adelanta cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión del proceso, o si, estando el proceso interrumpido o suspendido, se reanuda antes de la oportunidad solicitada. Entonces tenemos, digamos, aquí hay dos causales en una, ¿sí? Tenemos eso. Yo no puedo, o sea, yo puedo alzar la mano y pedir que se declare la nulidad, ¿cierto? ¿Cuándo? Se adelanta una actuación donde tenemos la interrupción procesal o la suspensión, ¿sí? O cuando el proceso se reanuda, obviamente antes de la oportunidad debida. Entonces, yo creo que también es muy importante aquí que diferenciemos cuándo se suspende y cuándo se interrumpe un proceso. Y el artículo 159, que nos dice lo siguiente, digamos palabras más, palabras menos, si me les como aquí alguna palabra, ustedes me dirán, porque pues no me lo sé de memoria. Tenemos tres causales en el artículo 159, ¿sí? Donde dice claramente que el proceso se interrumpe, primero, por muerte, enfermedad, o privación injusta, o privación de la libertad de la parte que no haya estado actuando por conducto apoderado judicial, representante legal o curador al litem, por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado judicial de algunas de las partes, o exclusión o suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado. Y la tercera también nos da estos mismos escenarios por muerte, enfermedad grave, privación de la libertad del representante o curador al litem que esté actuando en el proceso y carezca de apoderado judicial. Entonces, digamos que ahí pues claramente están establecidas y el artículo 162 nos define cuándo el proceso se suspende, ¿sí? Y lo primero que nos dice es que el proceso se suspende cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. Segundo, cuando las partes lo pidan de común acuerdo por un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos esas causales de interrupción y las causales de suspensión, y ahí operaría esta causal de nulidad. El tema está claro. Espero que esté claro, ¿no?
Cuarta causal de nulidad, cuando hay indebida representación de alguna de las partes o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder. Una situación que realmente creo que se presenta en muchísimos casos, entonces es importante tenerla en cuenta porque realmente creo que si nos hace falta una mayor, a muchas personas les hace falta una mayor experticia, ¿sí? En el tema del entendimiento del poder, hasta cuándo va, si la representación es legal, si la representación es ilegal, hasta cuándo es válida, hasta cuándo es inválida. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. He visto procesos, sí, que se han caído porque hay una representación ilegal que está viciada, ¿sí? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Sigamos. Ay, pero aquí tengo un nuevo mensaje. Claro, doctor Samuel, claro que les vamos a compartir la presentación y la grabación, porque realmente esto es de ustedes, o sea, esto no es de nosotros. La quinta causal de nulidad es cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que, de acuerdo con la ley, sea de carácter obligatorio. Ojo con esto. Una vez vi un proceso, y yo sé que ustedes, algunos se van a reír, porque de verdad, yo creo que eso lo hace la inexperiencia, ¿sí? Porque resulta que acontece que yo una vez vi una solicitud de nulidad, pues obviamente no de un apoderado del Estado, en un proceso de nulidad simple, porque el juez omitió la oportunidad para solicitar, decretar o practicar pruebas. Yo decía, pero por Dios mío, o sea, si estamos hablando de un punto de pleno derecho, ¿sí? Donde el juez efectivamente cerró el debate probatorio o trabó la litis y cerró el debate probatorio porque no había debate probatorio, inmediatamente fija fecha para dictar sentencia. ¿Cómo es que van a decir que el juez que van a interponer una nulidad? No, eso no vale, o sea, eso no es válido, doctores, ¿sí? Entonces, pero digamos que traigo esta consideración y como esta anécdota, porque eso no nos puede estar pasando, ¿sí? O sea, esa mala conclusión que sacó ese apoderado, pues era en un proceso privado, pues realmente, pues terrible, 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 terrible. Obviamente, pero si se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria, por ejemplo, la prueba genética en los procesos de filiación, o la inspección judicial en procesos de pertenencia, ¿sí? O el interrogatorio de parte que está señalado en el artículo, en el numeral 7 del artículo 372 del Código General del Proceso, pues claramente sí hay una causal de nulidad clara, ¿sí? Sexto, cuando se omite la oportunidad para alegar de conclusión o sustentar un recurso o escorrer su traslado. Sencillo, ¿sí? Si yo omito esa oportunidad, si el juez como operador judicial omite esa oportunidad, claramente procede la nulidad. Pero que no nos pase como en el ejemplo anterior, como la anécdota que les conté, porque la situación ahí es completamente diferente. Séptimo, cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión y la sustentación del recurso de apelación. Doctores, se los vengo diciendo que si yo, por ejemplo, entiendo el inciso primero, cojo el artículo 16 del Código General del Proceso y no leo el numeral 7 del artículo 133 del Código General del Proceso, pues voy a quedar completamente perdido. Porque realmente puede que el juez, ¿sí? Porque no lo vio, no estaba pendiente o lo que sea, no escucha los alegatos de conclusión, sino simplemente se encarga de repetir la sentencia. Perdón, esa sentencia no solamente se debe repetir, sino se tienen que repetir los alegatos de conclusión, doctores, ¿sí? O la sustentación del recurso de apelación, si es del caso. Entonces, por eso les digo que si yo no hago una interpretación armónica, no voy a lograr, digamos, interponer, ¿sí? O como bien lo decía el doctor Juan anteriormente, hilar delgado, ¿sí? Para poder presentar bien mi nulidad y alegar bien la nulidad. Porque si no, voy a dejar pasar una serie de eventos que realmente van a beneficiar a mi entidad como parte procesal. Y recordemos que, en virtud del principio de convalidación, probablemente puede terminar convalidada una actuación, ¿sí? Por mi inactividad.
El artículo 107 del Código General del Proceso, pues mire lo que nos dice en el numeral primero. Dice, cuando dice iniciación y concurrencia, dice cuando queda proferir sentencia en primera o segunda instancia, quien lo sustituya tendrá obligatoriamente, doctores, que convocar a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar. Oír las alegaciones, dictará sentencia. Lo vuelve a establecer nuevamente. No se nos puede olvidar nunca de esto, doctores. Hay que tenerlo completamente claro, subrayen en su código, subrayen en esta presentación que lo iremos a mandar, pero no los pueden dejar pasar por alto. Sigamos con el siguiente tema, doctores, que hace referencia al saneamiento de la nulidad. Cuando yo logro sanear una nulidad, ¿sí? Doctora Carolina, no, por eso mire que mi sirve está más pendiente del chat, ¿sí? Dice que si las causales de suspensión deben estar probadas dentro del plenario o solo conocidas por las partes. Doctora, pues claramente el juez las tiene que conocer, o sea que deben estar probadas, ¿sí? Porque resulta y acontece, pues miren las causales de suspensión. Si nos remontamos otra vez a las causales de suspensión que están establecidas en el artículo 161, ¿cierto? Entonces, mire, la segunda causal dice, cuando las causales la pidan de común acuerdo, pues claramente es conocida por las partes, pero pues las tienen que pedir al juez, ¿cierto? Y la solicitud, pues obviamente, ahí el artículo dice que podrán hacer la solicitud de manera verbal o escrita. Entonces, es muy importante que el juez lo sepa. Y pues la primera causal, que es cuando la sentencia que se vaya a proferir proceda del devenir de otro proceso, pues las partes tendrán que alegarla, porque si no, el juez, ¿cómo hace para enterarse? Entonces, si bien no está explícito, esas causales de suspensión, si estamos hablando de la suspensión que está en el artículo 161, claramente, pues tienen que manifestarse al juez, ¿sí? Ahora, si hablamos de las causales de interrupción establecidas en el artículo 159, pues obviamente, pues la primera persona que tiene que enterarse es el juez, porque sí, porque ¿qué hace uno como parte si uno no levanta la mano? O sea, realmente todo hay que manifestárselo al juez, ¿no? Ahora, sigamos, en el saneamiento de la nulidad. En el tema de saneamiento de la nulidad, digamos que se sanea la nulidad cuando la parte que podía alegarla no lo hizo de manera oportuna, ¿sí? O actuó sin proponerla. Ya lo dijimos, principio de convalidación. Segundo, cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada. Es decir, yo mismo acepté, entonces, claro, volvemos otra vez, la convalidación es para proteger las garantías de la persona. Si la persona la convalida de forma expresa, pues nada, seguimos de largo. Tercero, cuando se origine una interrupción o suspensión de un proceso, como lo está preguntando ahorita la doctora Catalina, y no se alegue dentro de los 5 días siguientes a la fecha en la cual haya cesado la causa. Ejemplo, pensemos en interrupción procesal, que es una de las causales de suspensión que están establecidas, repito, en el artículo 161. Si de común acuerdo con mi contraparte decidimos que el proceso se va a suspender por un término X y comenzamos a actuar antes de, el juez lo acepta y pasaron 5 días y nadie dijo nada, pues obviamente pues entiende que cesó la causa que originó esa suspensión. Y lo mismo en el tema de la interrupción. Y en cuarto lugar, cuando a pesar del vicio, el acto procesal, por eso le digo, principio de instrumentalidad, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Doctor Juan Brito pregunta, ¿es posible invalidar la convalidación expresa? Uy, sí, yo creo que sí es posible, doctor, si hay coacción. Es decir, la convalidación expresa es que yo como parte diga, ¿sí? Señor juez, no hay problema con esa causal, no hay problema con la nulidad que se presentó, podemos seguir con el proceso, ¿sí? Pero digamos, si esa manifestación yo la hice como parte coaccionado, ¿sí? Obviamente,
hay una violación a un derecho fundamental y obviamente hay una violación a esa garantía constitucional, y yo sí podría invalidar esa convalidación expresa si logro probar que, digamos, mi convalidación se dio por presencia de una coacción física, bueno, no psicológica, no sé. Pero sí, yo creo que sí cabría, doctor. Sí cabría. La pregunta es, nunca se me ha ocurrido, pero sí cabe, sí cabe. Si me pongo a analizarlo claramente y lo veo a la luz de la libertad y lo veo a la luz de la coacción y esa garantía constitucional que tiene las partes, claramente cabe. ¿Estamos hablando de eso, doctor Juan? Doctor Juan Brito, ¿sí estamos hablando del tema? Sí, perfecto, doctor. Si la idea es que quedamos, si ustedes me dicen no quedo conforme con su respuesta, pero también me van diciendo y lo vamos aquí encantando entre todos, ¿no? Yo no me las sé todas, ustedes tienen una experiencia muy importante, somos cerca de 300 personas en esta charla y pues no es que yo tenga la razón en todo. Esta es mi percepción de mi experiencia en el campo académico y obviamente en el campo del litigio. ¿Qué son insaneables? Hay nulidades que no se pueden sanear, ¿sí? ¿Y qué lleva a que esa nulidad no se pueda sanear? Es que definitivamente se cae el proceso. Y la primera nulidad que es insaneable, ¿sí? Son las nulidades que se dan en virtud de que el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior. Esa es una nulidad que no se puede sanear. Porque se revive un proceso que legalmente se concluyó, que legalmente se terminó, no la puedo sanear. Tercero, cuando pretermito íntegramente la respectiva instancia, tampoco lo puedo sanear. Ya les dije, ¿sí? O sea, esta nulidad por proceder contra providencia ejecutoria superior, esta de revivir un proceso legalmente concluido, pues claramente está, digamos que está claro. El pretermitir íntegramente la respectiva instancia, pues más aún, yo cómo voy a decir que se repita toda una instancia, ¿sí? Si no hay razón para hacerlo. Y yo agregaría la que les dije de la prueba ilícita. La prueba ilícita que termina siendo determinante para que el juez dicte sentencia. Claramente es una nulidad insaneable, una nulidad que vicia todo el proceso judicial. Entonces tengamos esa en cuenta, ¿no? Porque digamos que aquí hay que verlo a la luz de todo lo que hemos expuesto. ¿Cómo está el tema de las nulidades en el CEPACA, doctores? El artículo 207, pues ahí aparece la regulación de las nulidades, digamos, de manera sucinta y tiene unos puntos, digamos, que comparte con el Código General de Proceso y hay uno que de repente, digamos, que no, ¿sí? El único punto que no comparte realmente, digamos que hay una, digamos que comencemos a organizar así la idea. Primero, para todo el tema de nulidades, regla general, hay una remisión expresa a las normas del Código General de Proceso. Primera regla, ¿sí? Segundo, ¿cuándo comienza a hablar de nulidades? En el artículo 207 que nos habla del control de legalidad. Dice que agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá, ¿sí?, el control de la legalidad para sanear los vicios que acarrean las nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes. Principio de convalidación. Establece que los tipos de nulidades, las nulidades saneables e insaneables. Recordemos que en la legislación anterior hablábamos de nulidades relativas y absolutas. Hoy no me vuelvan a hablar de eso, por favor, ¿sí? Nos establece de manera importante cuáles son esas etapas del proceso, dado que la mayoría de los procesos que llevamos las entidades públicas los conoce la jurisdicción contenciosa administrativa, pues obviamente es importante entender que esas etapas están claramente determinadas en el artículo 179 del CEPACA, ¿sí? Y nos hablan de la preclusión de la oportunidad, que es el mismo principio de convalidación que establece el Código General del Proceso. Un referente muy importante, mire, yo pensé que no lo tenía acá en la presentación, y es que en el artículo 268 dice que serán causales de nulidad en todos los procesos las señaladas en el Código de Procedimiento Civil, ahí yo le tengo un super asterisco, y se tramitarán como incidente. ¿Por qué lo dice esto, doctores? Recordemos que el CEPACA nace la vía jurídica antes del Código General del Proceso, ¿sí? Entonces, claramente la remisión iba a ser al Código de Procedimiento Civil
que se iba a entender hoy a las normas del Código General del Proceso, y la diferencia, dicen que se tramitarán como incidente, pero recordemos que en el Código General del Proceso ya no hablamos de ningún tipo de incidente. No me vuelvan a hablar ustedes de que van a interponer o tramitar un incidente de nulidad a la luz del Código General del Proceso, porque digamos que técnicamente no sería lo correcto. Pero mire que el artículo 209, para lo que aplica al código, al CEPACA, dice que solo se tramitarán como incidente los siguientes asuntos, y en el numeral primero me dice la nulidad del proceso. Entonces digamos que si bien hay una armonía completa en las disposiciones del CGP y las disposiciones del CEPACA, digamos, la única variable es que aquí sí dice que se tramitarán como incidente, los incidentes ya no existen en el Código General del Proceso, ¿sí? Entonces, pero básicamente, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. O sea, ninguna, porque yo igual tengo que hacer la solicitud al juez. Entonces, pero digamos que técnicamente no sería como lo correcto. El artículo 210 nos habla de la oportunidad, trámite y efectos de los incidentes. Y claro, para yo ver cómo va a operar la nulidad o cómo se va a tramitar la nulidad en el CEPACA, pues obviamente me toca remitirme acá, porque es una norma de carácter especial. Y la oportunidad me dice que el incidente deberá proponerse verbalmente o por escrito durante las audiencias o una vez dictada sentencia. Y eso pues dependerá de la causa que yo desee invocar y el momento procesal oportuno para hacerlo. Lo segundo me habla de la petición. Dice que quien promueva un incidente, por favor, doctores, ¿sí? Tienen que expresar claramente lo que quieren pedir, en qué hechos se fundamentan y qué pruebas tienen para hacerlo valer, ¿sí? Si no tienen esa consideración, el juez se las va a negar. Y nos habla este mismo artículo del trámite que va a sufrir estas nulidades, donde nos dice que el incidente promovido por una parte en la audiencia se correrá traslado ante la misma en la otra parte para que se pronuncie sobre particular. Inmediatamente, si hay lugar a ello, se van a decretar y practicar las pruebas, ¿sí? Y básicamente esa decisión, ¿sí? Se resolverá en la audiencia siguiente la formulación del incidente o la formulación de la nulidad, ¿sí? O si es posible en la audiencia, se formularán en la audiencia, digamos que si no hay necesidad de decretar pruebas. Pero en todo caso, doctores, jamás una nulidad o la solicitud de una nulidad va a suspender el curso del proceso. Jamás. Y también nos habla de cuál es el trámite de la nulidad una vez doctor Juan Villamizar, por favor, mostrar los anteriores. ¿Qué quiere ver los anteriores? El artículo 210, oportunidad, petición y trámite, doctor Villamizar. Ok, pero yo la mandé a la presentación. ¿Es que está copiando o los está guardando o algo así? Para no quedarnos. ¿O tiene alguna pregunta sobre el particular? Listo. Espero que lo haya visto. Entonces ahora, perfecto, doctor Villamizar. Entonces ya, ¿qué pasa? ¿Cómo se tramita la nulidad una vez finalizado el proceso? Este artículo también nos dice que cuando las nulidades sean de aquellas que se promueven después de proferida la sentencia o la providencia que termine el proceso, el juez los va a resolver una vez practique las pruebas que obviamente considere necesarias. Y dice que en estos casos obviamente va a citar una audiencia especial para resolverlo si lo considera procedente. Ese es el trámite, es un trámite extremadamente sencillo, y esta es como la particularidad de las nulidades de esta figura jurídica en el marco del CEPACA. Doctores, pues digamos el tema es corto, digamos podría seguir avanzando, pero digamos que aquí tenía una hora para hacer mi exposición. Doctor, digamos que si bien, doctor Álvarez dice, por favor precisarme si la nulidad es presentada como incidente o no en los procesos administrativos. Entonces aquí mi respuesta es, digamos que el CEPACA sí trae una serie de incidentes, lo que pasa es que y deberá tramitarse como tal, ¿sí? Pero digamos finalmente es una solicitud. Entonces, digamos que no tiene ninguna consecuencia, ¿sí? Porque realmente
Si usted mira el artículo ya se lo voy a poner acá, el artículo 209, cuando habla de los incidentes, el primero que nos pone de presente son las nulidades del proceso. Y obviamente, a partir de ahí, hay una regulación acerca de la oportunidad de trámites y efectos de los incidentes, ¿sí? Que es el que les estoy contando. Entonces, digamos que no hay una falta de tecnicismo. Pero lo que le quería contar en este punto es que el Código General del Proceso no habla de que las nulidades se tramitan como incidentes. Pero para que yo me remita al Código General del Proceso, ¿a qué me va a remitir? Pues digamos a las disposiciones que yo ya les comenté relativas a cuáles son las nulidades del proceso, qué pasa cuando hay una nulidad en virtud de una prorrogabilidad de la competencia y demás, pues claramente me tendré que remitir allá. La doctora Sana Munevar pregunta que si las nulidades pueden declararse de manera oficiosa. Por supuesto. Mire que, y no, me voy a volver nuevamente, me voy a volver nuevamente, creo que aquí ya lo hemos visto, o de repente no se los dije, que el juez, acá lo dice, hablamos del control de legalidad, recordemos que cada vez que se agota cada etapa procesal, de esas que están establecidas en el artículo 179 del CEPACA, el juez le corresponde, es su obligación, es su función, ejercer el control de legalidad, ¿sí? Para sanar todo vicio que vea del proceso. O sea, claramente puede ser alegada por las partes, pero pues si el juez, si el juez la percibe, la evidencia, claramente puede ser decretada de oficio. Uy, doctor Carlos Serrano, usted me pregunta si como entidad no tuve la oportunidad de enterarme del fallo que fue adverso, ¿puede pedirse la nulidad a través de la tutela? Uy, pues mire, yo creo que no tanto como la nulidad, porque es que mire que las causales de nulidades son taxativas. Entonces usted tendría que obviamente podría agotar el trámite de la nulidad frente a la sentencia, digamos en caso de que por ejemplo, es decir, si sabemos que la competencia no es prorrogable, o sea, que no se puede convalidar la sentencia por el factor subjetivo y funcional, y el juez no siendo competente aún dictó sentencia, digamos que yo podría generar la solicitud de nulidad sin necesidad de tutela y tendrían que obviamente acceder a la misma, obviamente por esa falta de competencia subjetiva y funcional que no es de carácter prorrogable, o sea que no hace falta la tutela, ¿sí? O sea, digamos que es que ahí no va la tutela. Entonces, pero digamos que la acción de tutela, pues yo la vería, obviamente, contra fallo a providencia judicial frente a las causales que proceden por esta acción de carácter constitucional. Pero yo no lo veo realmente enmarcado dentro del tema de nulidades, salvo que efectivamente sea muy evidente, ¿sí? Pero como las causales de nulidad son tan taxativas, digamos, por ejemplo, se me ocurre que, digamos, el ejemplo que yo les colocaba de la prueba ilícita. Si la prueba ilícita fue determinante para que el juez fallara en contra de la entidad y aún así falló, ¿sí? Y digamos, y pensemos que sea un proceso que sea única instancia, pues yo sí tendría esa oportunidad para hacerlo. No, lo veo claro, ¿sí? Entonces, digamos que es importante como tener en cuenta cuál sería la circunstancia en la cual yo estoy. El doctor Juan Manuel Villamizar dice, entiendo, en el Código General del Proceso no contempla ni incidente de nulidad y en ese PACA sí. ¿Está bien? Sí, doctor Juan Manuel, está perfecto. ¿Sí? Y además también nos dice que, lo repito, el artículo 210, que dice que las nulidades, 209, las nulidades se tramitarán como incidentes y el 210 nos dicen cómo se tramitan los incidentes y ese es el procedimiento que se iba a seguir. Entonces, bueno, no sé si hay más preguntas. No veo ninguna pregunta adicional por el momento, pero mire, doctores, si en este momento por falta de tiempo o de repente les gustaría estudiar más el tema, no nos quedemos con las dudas, ¿sí? Porque miren que es muy importante que ustedes sepan que la agencia tiene la dirección de asesoría legal
Y cualquier duda de carácter jurídico frente al tema de nulidades, frente al tema de medios de prueba, frente al tema de la demanda, de contestación de la demanda de recursos, simplemente escriban. Mi consulta es esta: ¿procede la nulidad en este caso? ¿Sí? ¿Cómo se manejan las nulidades? Se me olvidó lo que me dijo John Camargo en tal clase. Utilicen este canal. El canal es asesoríalegal@defensajurídica.gov.co. Se los voy a dejar acá al final, ¿sí? Ahí pueden acceder a cualquier consulta que ustedes tengan. También tenemos un canal virtual, que tenemos un chatbot, pues no está propiamente el tema de nulidades, pero están diferentes temas de índole procesal y de gestión de la agencia que lo pueden utilizar, ¿sí? Y si ahí no está la respuesta, diríjanse a la dirección de asesoría legal, al correo que les tengo en pantalla, con el fin de que efectivamente cualquiera de nosotros le podamos atender su inquietud. Doctor Jaime Salazar me alzó la mano. Cuénteme, doctor Jaime. Gracias, doctor. Es que hay una disparidad de criterios con respecto al traslado de las excepciones, cuando se proponen excepciones, y resulta que algunos dicen que las excepciones cuando la persona contesta la demanda y se la envía de acuerdo con lo establecido en el 806, se empieza a correr el término de los 3 días para contestarlas, pero en otras oportunidades los jueces corren traslado de las excepciones. Entonces, en el evento en que no corran traslado de las excepciones, el juez, ¿esto generaría una nulidad procesal? Sí, pero mire un poquito, pensemos esto. Claro, ¿por qué generaría? Pero ¿cuál sería, doctor? Yo le hago la pregunta. Digamos, con todo lo que hemos visto, ¿cuál sería la causal de nulidad? No, el caso es ese. No, por eso le estoy diciendo. No, perdón que lo ponga en esa situación. Y no es para que usted me conteste la pregunta, ¿sí? Es decir, hemos visto, pero es que me encanta su pregunta, porque igual me hace pensar y me hace analizar el tema, ¿sí? Y usted me está diciendo, el decreto 806 me habla de que hay que correr, ¿sí?, el traslado de las excepciones. ¿Estamos claros? ¿Yo para qué corro el traslado? Para que las contesten, desde luego. ¿Pero para qué? Digamos, sí, claro, para que las cosas se pronuncien. Pero ese es el ejercicio del derecho de qué? De la contradicción, desde luego. Exacto. Pero entonces, si miramos el artículo 133 del Código General del Proceso, ahí aparece que haya una vulneración del derecho de contradicción. No, ¿cierto? Pues es que... No, espérese. O sea, decimos que las nulidades deben ser taxativas, ¿sí? Claramente establecidas por el legislador. El decreto 806 dice que le debo dar traslado a la contraparte de las excepciones. Perfecto. Ya dijimos, ¿para qué? Para que ejerza el derecho de contradicción. Si eso no se da, ¿cuál sería la causal que me toca invocar? Y no sería otra distinta que la del artículo 29 constitucional por violación al debido proceso, porque sí se viola una de las garantías de las partes que está incluidas dentro de ese conjunto de garantías que nos habla del derecho al debido proceso, que está el derecho de contradicción. Y claramente sí procedería la nulidad. Y para mí está claro. Pero hay que saber, es que me encanta su ejemplo, porque es la manera como de encuadrar. O sea, porque ustedes no se pueden quedar aquí con la mente que John Camargo me dijo que habían las nulidades del artículo 133 del Código General del Proceso y no hay más. Ojo, no se les puede jamás, no porque se lo haga doctor Jaime, sino a todos aquí presentes y a mí, olvidarnos de que hay un artículo 39 que nos habla de ese conjunto de garantías fundamentales a favor del ciudadano que participa en un proceso, que no es solamente de las partes, también de los terceros, ¿sí? Ahí está involucrado el derecho de contradicción. Pero ¿qué pasa en ese punto? Digamos, ¿procede la nulidad? Claro, si no se corre un traslado a las partes, claro que procede la nulidad. ¿Qué pasa si la parte no alza la mano? ¿O qué pasa si la parte contesta? Así. No, si la parte contesta las excepciones, quedaría saneada. Quedaría saneada en virtud del principio de convalidación y en virtud del principio de instrumentalidad. Porque a pesar de haberse presentado una irregularidad dentro del proceso, se cumplió la finalidad de la actuación. Entonces digamos que eso tiene dos aristas. ¿La nulidad sirve? O sea, ¿la nulidad pasa? Sí. ¿La nulidad la debe aceptar el juez y pronunciarse? Sí. ¿Sí? Las partes las puede convalidar de manera tácita también. ¿Y cuál es el referente
un normativo, pues sería obviamente el artículo 29 de la Constitución Nacional. Digamos que ahí sería como todas las soluciones que yo le da a su pregunta. Gracias, doctor, muy amable. No, doctor, para servir. Tengo otra pregunta, un segundito. No, compartir la presentación y doctor Juan Manuel Villamizar, claro, también puede escribirme a través del correo de asesoría legal o a mi correo, se los voy a dejar acá en el chat. Ahí también podemos atender la consulta y obviamente en el marco del derecho probatorio, que también es como una de mis pasiones, podemos compartir diferentes inquietudes y diferentes experiencias. Recuerde que no solamente aquí ustedes aprenden o refrescan conocimientos, también lo hago yo. Bueno, doctores, ya siendo las 3:33, pues doy finalizada esta charla, no sin antes darle mi agradecimiento por tan concurrida asistencia. Siempre me siento muy honrado de tener tantos participantes en estas charlas. Hoy tuvimos, ¿cuántas personas? Fueron hartísimas. No las alcanzo aquí a ver. 268. Exactamente, la verdad, un número muy importante. Solo me resta desearles que tengan una feliz tarde y una excelente semana de descanso. Que estén muy bien y pues estamos aquí para servirles. Hasta luego.